Antes de dar las palabras quería darles dos informaciones. Hace 2 días, CRIES, que es el Centro Regional de Estudios e Investigaciones Económicas y Sociales, publicó su informe donde demuestra que desde el 98 hasta ahora la pobreza creció 3 puntos en Venezuela, frente a un gobierno que se ha ocupado específicamente de eso. Y el segundo, que me acaban de informar que hace un par de minutos la OEA suspendió la reunión por errores de procedimiento. Gonzalo. Hay que medirle a los balazos, se ve. Gracias, Guillermo. Yo tengo un agradecimiento, una petición y una pregunta. El agradecimiento, por supuesto, es por el apoyo manifiesto, porque es necesaria la unidad de todos los países por el rescate de la democracia en nuestro continente. Vaya el agradecimiento por sus palabras y los criterios. La petición es, cuando hablamos de Leopoldo López, lo hablamos de preso político. Tenemos el caso de un preso político muy notable y de muchos otros presos políticos, además de Leopoldo, el caso del comisario Iván Simonovic. El comisario Iván Simonovic está preso por defender al pueblo venezolano ante una emboscada ocurrida ya hace más de 12 años. Y todavía está preso por retaliación política. Hay un libro acá que está a la venta y que es muy interesante porque él relata toda su historia. Entonces la petición es, cuando hablamos de presos políticos como Leopoldo López, que se pida la liberación de todos los presos políticos, que no son 2, hay decenas de presos políticos en este instante en Venezuela, decenas. Entonces que se pida o se reclame el derecho a la libertad de los presos políticos, y el caso muy notable de Iván Simonovic, además del de Leopoldo López, que en este instante pues entra dentro de ese grupo. Y la pregunta, a la luz de los resultados electorales del Ecuador, en donde evidentemente hubo una influencia en el votante ecuatoriano de lo que está sucediendo en Venezuela, a la luz de esos resultados, ¿qué espera usted de la política en Ecuador con respecto a los medios de comunicación en el Ecuador, dentro del Ecuador? Una persona con el temperamento de Correa no creo que tenga la menor voluntad de cambiar, porque los seres humanos son como son, no como quisiéramos que sean, algunos de ellos. Y sin duda la reacción de Correa de ayer da muestra de que no hay ninguna disposición a cambiar. Ayer salió a decir que él ha ganado las elecciones. Sí, eso dijo. Yo gané las elecciones. Cuando basta ver los resultados electorales y es verdaderamente, para él debe ser muy preocupante que en 20 de las 24 capitales de provincia los alcaldes son opositores, los alcaldes electos. Más de la mitad de las prefecturas están en manos de la oposición. Y que ciudades donde ellos tenían ganadas las elecciones anticipadamente y que habían cooptado a los alcaldes de esas localidades, ahora resulta de que están en manos de la oposición. Los resultados son demoledores. Estoy seguro de que lo que están pensando es hacer una enorme campaña de medios de comunicación para tratar de convencerle a la población de eso, de que han ganado las elecciones. Y creo yo de que el gobierno de Correa seguirá en una permanente actitud de hostigamiento a la oposición. De hecho, ustedes saben que a fines del mes de diciembre, en una extraña operación judicial, se produjo el allanamiento al domicilio y a la oficina de un legislador, Clever Jiménez, y de su asesor, Fernando Villavicencio, que está aquí a mi izquierda. Fernando estaba en su casa descansando con su familia y llegó el fiscal con la policía en un operativo que ya quisiéramos que se produzca para detener a los delincuentes, ¿no? Un operativo pero enorme, con cámaras de televisión, mientras dormía, casi en la madrugada, y se llevaron las laptops, los teléfonos celulares, las computadoras. Esto fue el sábado en la madrugada, literalmente, ¿no? Sí.
Sí, ¿no? 26 de diciembre. Y al día siguiente, pocas horas después, Correa decía todo lo que había en las computadoras que se habían incautado. Pero suponíamos que los que habían incautado era la fiscalía, no Correa, pero Correa ya sabía. Porque hay una manipulación del Poder Judicial. Así que yo no espero mucho realmente de que esto vaya a generar. Lo que sí creo que hay que destacar es que las imágenes de lo que está pasando en Venezuela influyeron de manera determinante en un segmento de la población que dijo: eso no queremos para el Ecuador, y esta vez le vamos a decir no a Correa. Y yo sí creo que eso fue determinante para el proceso electoral que se acaba de vivir en el país. Ricardo. Bueno, soy colombiano, hijo de venezolana, me llevo la sangre de Páez también en mis venas, y soy solidario como la mayoría del pueblo colombiano en la lucha del hermano pueblo venezolano. Gracias por su clara exposición. Simplemente quería hacer una triste historia. Al 9 de abril de 1948, cuando en Colombia se produjo uno de los acontecimientos más graves de la historia, que fue la muerte de Jorge Diego Gaitán, y ahí fue lo que se llamó el Bogotazo, una gran revuelta, solo porque María Agustina Pérez defendió la democracia. El país no se cumplió. Pero resulta que en esa reunión había un jovencito, estaba en la Conferencia Panamericana de Ingeniería. Ese joven se llama Fidel Castro Cruz. Yo lo que quiero llamar la atención, que esa es la información que hago a todas estas personas, porque es la crisis terrible de Venezuela, pero también lo de Bolivia, pero también lo de Ecuador, pero también lo de Argentina, para llamar la atención que el gestor de toda esta cosa tan terrible se llama Fidel Castro. La Cuba comunista de Castro está aplicando esos procedimientos de represión contra un país hermano como el de Venezuela, y la influencia de los famosos médicos que lo único que traen es subvención a los países. Hago ese clamor porque esto hay que llamarlo como es, y esos 6.000 millones de dólares que el régimen de Maduro le regala a Fidel Castro están alimentando cada día más la subvención en todos los países de América Latina. Bueno, perdón, hay otra voz ecuatoriana que no quiere quedarse callada. Yo saludo la presencia de Andrés, me siento menos solo. Es más, ya no me siento muy solo porque la tragedia, el dolor también nos une, y también la esperanza, que es compartida a más de la bandera con ustedes y con los colombianos también. Si Manuela Sáenz estuviera viva, estuviera indignada y sintiera la misma indignación mía. Yo quisiera transmitir el dolor del 99.9% de compatriotas por lo que este engendro de política y de ser humano está realizando en Venezuela, porque no es posible llamar proyecto político a un régimen que enfrenta a un pueblo con cacerolas vacías, con tanques, con pistolas. Las imágenes me han atravesado el cerebro y me han llegado al corazón, y creo que la humanidad entera está con Venezuela. Y me duele, y hasta quisiera ofrecer disculpas a nombre del pueblo ecuatoriano por la irracional actitud del presidente de Ecuador de respaldar a un régimen que está cometiendo un crimen contra su pueblo. Yo creo que más allá de llamarlo héroes a los hermanos y hermanas venezolanas, ellos primero son víctimas y son asesinados, son personas asesinadas, y como tal tiene el gobierno que responder ante las cortes internacionales. Estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la humanidad, en la impunidad. Cuando yo leo la historia de Venezuela, yo digo, no sé mucho de Venezuela, pero voy a hablar del Ecuador y verán que me entienden. Porque son historias paralelas. Chávez dijo un día que a este muchachito que anda gateando por ahí,
cuando se refería a Correa. Chávez le enseñó a pararse y a caminar, por supuesto. Y Chávez firmó los primeros contratos petroleros con Rafael Correa, los más nefastos contratos petroleros para el Ecuador y para Venezuela, pero no para los intermediarios que se llevaron las enormes prebendas, los intermediarios petroleros cercanos a Diosdado Cabello y a los militares que controlan el poder. Y esa información me la sé muy bien. Todas las mafias petroleras que están unificadas a las mafias de Ecuador y a las mafias de Venezuela, esas son las que sostienen el poder. Ahí no hay un proyecto político. Son gobiernos muy parecidos a Al Capone. Cuando ahí me dicen define al gobierno de Ecuador y de Venezuela, digo, vean El Padrino, las 3 películas. Esas son nuestras realidades. Y son gobiernos altamente cínicos, como ha dicho Andrés. Pierde, le patean en el piso el domingo al presidente Correa. Es una derrota estrepitosa y dice que ha ganado. Y si yo gané el partido, aunque ellos metieron más goles. O sea, es el gobierno del cinismo. Es el gobierno de la brutalidad. Lo que hicieron con mi familia, con mi casa, no tiene antecedentes. Y hoy me tienen en el exilio. Cuando yo vi un grupo de Robocops entrando a la casa de la familia de Leopoldo, entrando al partido de Leopoldo, dije, esos son los mismos del Ecuador. Porque es la misma maqueta, es la misma matriz. Pero vean, compañeras, perdón, quito esa palabra que usa Correa. Vean, hermanos y hermanas venezolanas. El domingo, Ecuador, un país lindo, inteligente, le dijo no al autoritarismo. Y el mejor respaldo que ustedes han recibido fue esta victoria política electoral del día domingo en Ecuador. Esa victoria política de la oposición ecuatoriana está recorriendo las primeras portadas de los periódicos del mundo. Y esa victoria política se suma a los muchachos que en Caracas, en el Táchira y en todo lado están resistiendo. Aquí hay una hermandad en la resistencia. Ojalá Ecuador no vaya por el camino de Venezuela. Ojalá Correa entienda la lección del día domingo y no nos conduzca a la calle, porque si no, también les quiero decir que Ecuador es un país que se hizo en las calles. Nosotros hemos tumbado 3 gobiernos, y un cuarto el domingo vimos que es muy fácil, porque al que se lo tumba en las urnas se lo tumba en la calle. Y yo creo, compañeros, que los días de Maduro son pocos, pueden ser algunos. Yo creo que la dictadura y el tiempo de la dictadura en Venezuela, y creo que el tiempo de las dictaduras en América Latina, de estos remedos de socialismo del siglo XXI, en Argentina, con este gobierno mafioso de los Kirchner, en Bolivia, en Nicaragua, sí, en Ecuador y en Venezuela, está llegando a su fin. Y pronto, no en Miami, también en Miami, en Caracas, en Quito, en La Paz, en Buenos Aires, en Managua y ojalá en La Habana podamos levantar nuevas banderas. Al menos hoy les dejo estas palabras un poco quebradas y un corazón enormemente amarillo, azul y rojo. Gracias. Bravo. Mi nombre es José Antonio Colina, soy exiliado venezolano. Primero que nada quería agradecerle la solidaridad con la causa de Venezuela y quería hacerle un planteamiento, una petición. No sé cómo está el porcentaje de diputados de la oposición en el Congreso de Ecuador y a ver si había la posibilidad de que los diputados de oposición de Ecuador pudieran hacer una manifestación por escrito, primero a favor de la causa venezolana y segundo, aunque Correa no va a hacer caso, podían emplazarlo a que también se pronuncie como Estado miembro de la OEA para que se active la Carta Interamericana Democrática. Sabemos que no lo va a hacer, pero creo que sería una presión y dejarlo en evidencia a nivel internacional, sobre todo en este momento que Venezuela está en el ojo del huracán y ha captado la atención de todos los medios, de todas las agencias de noticias internacionales y de deportistas, periodistas. Creo que sería importante tenerlo y bueno, le hago esa petición a ver si es posible que sus colegas que están en la oposición pues puedan hacer esa manifestación pública a favor de la causa venezolana.
de los 137 legisladores, 100 pertenecen al oficialismo, a Alianza País. Y por ahí han cooptado a 8 más de un partido denominado Avanza, que es, ¿no? Exactamente la misma mermelada en diferente frasco, para ser gráfico. Y también han cooptado ahí a 2 o 3 legisladores que votan con ellos. Es decir, en los hechos son algo así como 110 o 112. Pero el Congreso retomará sus actividades luego del miércoles de ceniza, es decir, de hoy en 8, que será miércoles de ceniza. Y ahí vamos a plantear una resolución a la Asamblea que evidentemente no va a pasar, porque la van a bloquear, ni siquiera van a dejar que se trate. Pero de todas maneras esa resolución, aun cuando no se trate, la vamos a hacer pública y la vamos a difundir suscrita por los legisladores de oposición que nos adherimos a la causa de Venezuela y que además estamos dispuestos a denunciar que en la Asamblea, como va a suceder, ni siquiera van a dar lugar de que esa resolución se trate. Así que eso está ya dentro de nuestros planes y me alegro mucho de que coincidamos en ese propósito. Y por supuesto les daré llegar eso a través de los canales que ustedes me faciliten. Direcciones electrónicas para enviarles escaneadas y por supuesto haremos la difusión que el caso amerita. Muchas gracias. Alfredo. Andrés y Fernando, desde luego, por las palabras de solidaridad. Efectivamente, esta lucha es de todos y ojalá lleguemos a esa libertad, no solo en los países que hemos mencionado, sino, como tú cerraste, Fernando, en Cuba, que nos ha dado tanto aquí a los venezolanos en Miami, que estamos tan agradecidos con la comunidad cubana acá en Miami y que, bueno, nos tiene a todos acá en el exilio, prácticamente. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Ambos comentaron los positivos resultados electorales del domingo. Decía Andrés que 20 de 24 capitales de departamentos o de provincias fueron ganadas por la oposición. Sin embargo, hubo muchos comentarios previos a la elección del ventajismo, del abuso de poder que todos conocemos, porque esto es como una franquicia. Lo mismo hacen en Venezuela. Cuando uno lee el libro del presidente Osvaldo Hurtado, Las dictaduras del siglo XXI, usted simplemente le cambia el nombre a la institución y es lo mismo en Nicaragua, es lo mismo en Ecuador, es lo mismo en Bolivia, solo que en algunos casos tienen nombres diferentes. Pero en el ente electoral tienen el mismo nombre en Venezuela y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta qué punto hubo fraude el domingo? ¿Hasta qué punto el proceso fue transparente? Porque no es poco decir que Correa fue derrotado en las urnas, como ambos de ustedes reconocieron. Entonces, ¿hasta qué punto ese camino es confiable en el Ecuador y hay la posibilidad ya sea de un referendo o de la próxima elección presidencial que pierda? Porque les digo algo, a mí me llama la atención cuando, sin tomar en cuenta Cuba, cuando los otros países, por ejemplo en Colombia, que están a punto de tener la elección, cuando dicen en Colombia estamos mal, en Colombia la situación es gravísima, no dejemos, a mí me causa un poco cuando lo comparo con Venezuela, digo no, mal estamos nosotros. Lo mismo pienso de Ecuador. Así las instituciones estén absolutamente tomadas, la impresión que hay desde afuera es que Ecuador está mucho más organizado, es mucho menos caótico que Venezuela. Entonces la pregunta específica es la parte electoral. ¿Hubo fraude o no? Porque escuché que la camarada Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Electoral, estuvo en Ecuador ofreciendo algún tipo de asesoría. Y como es una mujer absolutamente tramposa, porque ese es el nombre que tiene, entonces quiero saber qué está pasando en Ecuador. Yo te agradezco, Alfredo, por tu pregunta, porque me conduce a mencionarles 2 cosas que ustedes deben saber. Hace aproximadamente 4 meses, el presidente del Consejo Electoral se fue a Cuba, él y una delegación. Y al regresar le preguntaron, bueno, ¿y usted qué fue a hacer en Cuba? Entonces dijo, fui a ver el modelo electoral. Y le preguntó a la prensa, y yo lo tengo, los que quieran esa entrevista, yo les puedo enviar. Dije, ¿cuál es el resultado de su misión de observación? Que ese es un modelo de democracia.
y que nosotros tenemos mucho que imitar de eso. Bueno, luego, como hace un mes, fue esta señora Tibisay Lucena, a la que algunos sectores la declaramos persona no grata en el Ecuador, para prestarle al Consejo Electoral del Ecuador las maquinitas del voto electrónico. Y llevaron las máquinas, o sea, no fue ella y las máquinas. Y las aplicaron en la provincia de La Suay y en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y en las dos provincias perdieron con las máquinas. Que sin duda no creo que sean unas máquinas transparentes que puedan superar el menor, pero el menor examen de calidad. Son máquinas que sin duda están interferidas y están manejadas tecnológicamente para trastornar los resultados. Pero eso no es todo. Correa tiene su sabatina todos los sábados. Él por la mañana habla a través de más de 200 emisoras de radio y 5 canales de televisión. Yo le llamo la hora loca de los sábados. Entonces ahí él se despapaya e insulta a todo el mundo, descalifica a cualquier ser humano que se cruza por delante y dice que eso es información. Estaba tan desesperado por los resultados electorales que el tipo dijo: la víspera de las elecciones, o sea, el último sábado, voy a hacer sabatina. Y el Consejo Electoral, el presidente del Consejo Electoral salió un día a decir: señor presidente, casi temblando, ¿no?, del susto, yo le exhorto para que no haga. El tipo fue y le dijo: cállate, majadero. Yo le exhorto a que no me exhorte. Sí, yo le exhorto a que no me exhorte. Y que sepa que las funciones del Estado son independientes. Claro, cuando le afectan a él, ¿no? Cuando no le afectan a él, ahí sí no importa que no sean independientes. Y hizo su sabatina, pero yo creo que el resultado de eso fue exactamente contraproducente para el propio Correa, porque la gente vio que el abuso de poder ya llega a esos límites. Entonces la gente más bien creo que eso fue un gran estimulante. Yo de hecho el viernes en la noche dije: mañana por la mañana le nombramos a Correa jefe de campaña de la oposición, porque el tipo el día sábado lo que nos hizo es un gran favor de, con su actitud autoritaria y arbitraria, hacer que una enorme cantidad de población que estaba indecisa se vuelque a votar por los candidatos que no eran del oficialismo. Ahora, en el fondo, Alfredo, ese Consejo Electoral son 5 miembros, todos son oficialistas, todos. El que preside el Consejo Electoral fue ministro de Correa. Fue hasta hace poco ministro de Correa, renunció para ser presidente del Consejo Electoral. Así que ahí los consejos electorales de cada provincia, todos son correístas, todos. De hecho, en Quito, el que presidía el Consejo Electoral era un ex empleado de Barrera, el candidato perdedor. Entonces, lo que te quiero decir es que la franquicia chavista funciona exactamente tal cual en el Ecuador, de una manera más rápida que en Bolivia, y la han perfeccionado. O sea, le han ido puliendo detalles para hacerla más eficiente. Quizá eso es lo que Correa puede mostrar al mundo, de que él la franquicia chavista la ha perfeccionado y ha hecho las cosas muchísimo más rápido que en Venezuela, que en Bolivia y que incluso en Nicaragua. Beatriz. Bueno, yo quería darle las gracias igual que todo el mundo y le quería pedir que a mí me preocupa un poco que obviamente estamos como en un furor de esperanza, ¿no?, por este despertar de la población venezolana que hace ya un tiempo ha estado sometida y dormida dentro de este comunismo que además imparte miedo, advertencias, etc. Y despertó, y entonces eso nos trae como una esperanza, y a mí me preocupa un poco que habrán ciclos y que quizás no es tan rápido como todos queramos, y que habrán ciclos de que nos irá mejor y otros que estaremos un poco más abajo y más arriba, y que va a ser un proceso, en realidad nadie puede adivinar cuánto tiempo va a durar, pero yo creo que va a ser un proceso un poco más largo y quizás nos cansemos los venezolanos, que hayan más muertos y lo repensamos y lo pensamos. Mi petición es que la atención internacional es clave en este proceso dentro de Venezuela, porque el gobierno sí le importa lo que internacionalmente se dice. Y si algo ha beneficiado enormemente este despertar de los venezolanos y la arremetida del gobierno, es que ya nadie se come el cuento de que allá cuidan a la ciudadanía y nos protegen, y etcétera, porque, bueno, ahí están las evidencias. Y es más, cuando entrevistan ahora
a cualquier chavista y él dice, ay, pero yo no he visto nada de eso, pero el periodista le dice, pues si yo lo tengo, si quieres te lo doy. Y ellos niegan la evidencia. Ellos ya se desenmascararon ante, que es uno de los beneficios más grandes que yo veo de esta situación, ante la opinión internacional. Ahorita el que calla es porque está enchufado, como te digo bien, en esa ubre, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que es importante la constancia, la atención constante en cuanto a lo que sigue sucediendo, porque si aflojamos un poco la atención internacional, se nos enfría la cosa en cuanto a la cuestión interna, que se enfríe en algunos momentos o no, y que la gente se esperanza y a veces otros se frustran y a veces no conseguimos estar de acuerdo en forma. Eso es un proceso normal, pero la atención internacional es clave para mantener una línea de fuerza en contra de Maduro y en contra de este gobierno. Entonces yo lo que les estoy pidiendo es que si bien en esta asamblea ustedes no van a poder verdaderamente lograr nada, por favor sigan mencionándonos públicamente, usándonos como un ejemplo de atrocidad y de muertos, y por cierto ya vamos por 15 muertos ayer. Entonces van a ir aumentando de cifras día a día. Entonces si nosotros llevamos la cuenta, ya van 15, ya van 18, ya van 20, pues obviamente eso va a traer un poco más de atención, y es lo que yo le pido a ustedes de otros países. Y a usted particularmente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de levantar la sesión quería contarles que esta noche... ¿Vos? A favor de Maduro no. Agüita. Una observación que quizás sea interesante. Anoche en un programa en la Universidad de Miami, Casa Bacardí, sobre Venezuela, no se aprendió mucho, ¿no? Que todos aquí sabemos más de lo que se habló anoche, pero hubo algo interesante. Una profesora que está fuera del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, Susan Kaufman-Purcell, que es una de las expertas en Hispanoamérica en la Universidad de Miami. Para mi sorpresa, y ella fue la que lo dijo, yo lo había oído antes y la verdad que no tenía opinión, pero ella misma dijo que ella estaba casi que fuera de lugar entre el profesorado y sus compañeros. Ella misma dijo que una judía nacida en New York City, que no fuera de la izquierda, era una cosa anormal, y que casi que todos sus amigos estaban allí sentados en el panel. Pero a lo que se refirió, que me parece interesante para todos aquí, es que para la izquierda internacional todavía, aunque sea hipócritamente, aunque sea de la boca para afuera, la defensa de los derechos humanos sigue siendo una bandera. En este momento, en los últimos días, en eso se está convirtiendo la lucha en Venezuela. O sea, sobre todo en los medios, como se llaman las redes sociales, se está hablando mucho ya directamente de los abusos de los derechos humanos. Y eso puede tener una importancia grande, sobre todo en ambientes de la farándula, del espectáculo. Hay artistas famosos y conocidos que están apoyando la causa de los estudiantes de la oposición en Venezuela. Y eso puede tener una importancia grande, porque es algo que de verdad puede cambiar la opinión pública para lo que sirva eso. Yo personalmente no creo que sirva de mucho, pero la situación en Venezuela está cambiando casi que diariamente. Y de la misma semana pasada a esta semana ha cambiado bastante. Y esto puede ser una situación que se le vaya de las manos al gobierno. Verdaderamente que no sabemos lo que puede pasar. Y lo único que se puede es esperar lo mejor y seguir apoyando de la manera que uno pueda a esos valientes jóvenes que están en las calles en Venezuela luchando y que lo siguen haciendo cada día más. Así que eso es lo que quería decirle. Yo quería decir lo siguiente. Hace un par de años una académica argentina, Claudia Gil, que es de izquierda y se manifiesta de izquierda, escribió un libro que se llama Silencio Cuba, en la cual se preguntaba cómo era posible que la izquierda latinoamericana todavía siguiera apoyando o tolerando a Fidel Castro. Dicho desde la izquierda, eso que hace 4 o 5 años parecía una cosa totalmente aislada, yo creo que hoy está mucho más divulgada y mucho más popularizada.
Y la izquierda académica en Estados Unidos comienza a decir que sigue creciendo todavía en el socialismo, pero que ya no se puede llamar democracia ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a Nicaragua, ni a Bolivia, y que en el caso de Argentina la democracia está en peligro. Es decir, ya la izquierda seria, digo, del mundo académico, comienza a darse cuenta que es una enorme diferencia hablar de un proyecto socialista y ver la realidad de lo que pasa en estos países. Bueno, si nadie más quiere entonces hacer uso de la palabra, les agradezco mucho, especialmente a Andrés y a Fernando. Y esta noche tenemos nosotros en el instituto, en el Hotel Intercontinental de la avenida 87, una jornada de solidaridad con Venezuela. Así que los espero y muchas gracias a todos nuevamente. Gracias.